¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los trenes en Nicaragua? Hoy vamos a responder todas tus interrogantes, inquietudes. Vamos también a hablar de la historia, cómo inició el tren en Nicaragua. Y sé que ustedes, al igual que yo, se han preguntado por qué no hay tren en Nicaragua como en el resto de países del mundo. Antes de empezar, déjame tus comentarios. Si te has subido a un tren, de qué país eres y si ese país tiene tren. El transporte ferroviario en Nicaragua empezó su historia en la década de 1860. La primera línea ferroviaria en Nicaragua se abrió en 1882. Con líneas por la costa del Pacífico. Conectaba las ciudades más importantes de la zona, desde la Gran Sultana, Granada, hasta Río Grande, en el occidente del país. También una segunda línea privada empezó a operar en la costa Caribe. La historia del ferrocarril empezó con un chamorro, sí, Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, y terminó con otro chamorro, doña Violeta Barrios de Chamorro. En el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua viajaron presidentes, comerciantes, soldados y hasta Rubén Darío. Sí, tuvo una época de oro y un final que dejó nostalgias y tristezas a quienes lo conocimos. Esta fue la principal empresa de Nicaragua a principios del siglo pasado. Se construyó por etapas, empezando con el ferrocarril oriental, seguido con el ferrocarril de Occidente, y con el tiempo se compraron más locomotoras y vagones y se construyeron nuevas vías férreas que llegaban a Jinotepe, Mazatepe, San Marcos. Esta era una combinación de transporte multimodal que llegaba desde Puerto Corinto hasta el puerto de San Juan del Sur. Estos fueron los años dorados del ferrocarril. Es por eso que hablar del ferrocarril en Nicaragua, consciente o inconscientemente, despierta sentimientos en miles de nicaragüenses, nostalgias y tristezas en quienes disfrutamos de esos largos recorridos por el Pacífico. Bueno, era muy bueno porque fuera que venía carga era turístico. Al mismo tiempo sacaban todo, la leña del sauce, los chanchos, el ganado del sauce para Managua. De Mazatepe, el banano, la mandarina, venía al mercado oriental. El tren que iba para los pueblos, pero también lo hacían turístico. Tenía 3 clases, dice. Sí. ¿Cuál es? El de pasajero, el de carga y el turista. Aquí, cuando pasaba el tren, ¿a qué hora pasaba? Ese es, bueno, el horario. Yo tenía aquí en la mañana a las 6:30 de la mañana. Salía de allá a las 8, venía el tren, el número 1 de Granada, que iba para Corinto. Pasaba aquí a las 8 en punto. Venía el otro, que es el número 2. Venía arrimando a las 11:30 de la mañana. El chanchero que venía en la tarde, esta hora. Pasaba el carril, el autocarril, el expreso a las 1 de la tarde. Aquí por Matiares, me está hablando de Matiares. Sí. Aquí en Matiares a las 1 de la tarde. De ahí a las 6 de la tarde salía de Managua y iba dejando a la gente. Hasta León llegaba a veces. ¿Cuáles eran las estaciones principales del ferrocarril? Bueno, Corinto, Granada, Managua, Diriamba. Pero después volvieron Diriamba y lo dejaron en Mazatepe. ¿Cómo era el ambiente cuando llegaba un tren? ¿Cómo era el Oh, qué alegre. La gente llegaba a esperar a los pasajeros o a ver los niños que llevaban sus padres. O cuando arrimaba el tren, la carga que llevaba. Es que todo era alegría, la llevada y la traída. Para aquellos que nacieron después de 1994, les despierta curiosidad y asombro. Sienten el deseo de abordar un tren y vivir la aventura
de recorrer Nicaragua en este medio de transporte que ahora solo forma parte de la historia. Y estas generaciones de hoy preguntan, ¿por qué cerró el tren? Según Antonio Lacayo Oyanguren, que en paz descanse, exministro de la presidenta de Nicaragua durante el gobierno de Violeta Chamorro desde 1990 a 1996, el ferrocarril de Nicaragua vivió muchos años de gloria y tuvo una muerte deplorable en 1994 debido a la mala administración del gobierno de Somoza, que lo usó únicamente como caja chica y no le dio mantenimiento a la maquinaria y se fue deteriorando. A esto se le suma las afectaciones en 1982 que dejó la tormenta tropical Aleta en la línea ferroviaria y las destrucciones de puentes. Para cuando el gobierno de doña Violeta Barrios, entonces era necesario clausurarlo, ya que era poco menos que chatarra, señaló Antonio Lacayo Oyanguren en su libro La difícil transición nicaragüense. Sigue narrando Oyanguren, después de la tormenta tropical Aleta, podría decirse que a partir de ese entonces el ferrocarril quedó sobreviviendo a través de respiración artificial. En el libro, Antonio Lacayo destaca que en 1979, cuando el Frente Sandinista subió al poder, ya el ferrocarril se encontraba en una situación deplorable. Y por más que intentaron rehabilitarlo, ya era una pieza de museo. Cuando inició la década de los 90, en el gobierno de doña Violeta, la empresa ferroviaria ya estaba quebrada, con deuda millonaria. Era una compañía insostenible. Cuando a usted le comunican que el tren se iba a cerrar. A las 3:30 de la tarde, el despachador de turno se llama Marcos Maltés y dice que va a cerrar el 31 de diciembre de 1993. Cerró funciones el ferrocarril de Nicaragua. Pero yo digo que no era necesario eliminar. Hasta los rieles vendieron. No era necesario. Para los que conocieron el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, fue una gran pérdida haber vendido el transporte más barato. Nicaragua entró al siglo XX en ferrocarril y salió del siglo XX a pie. ¿Qué recuerdan de este medio de transporte? Recorrer Nicaragua en locomotoras y vagones de 2 y 3 vapores para muchos fue más que una aventura. Era maravilloso cuando entraba a cada ciudad. Era asombroso circular en el gran lago mientras se miraba el amanecer. El tren llegaba hasta Granada y allí embarcaban la mercadería en los vapores que llegaban a San Jorge. Existían vagones de primera clase, tenían asientos acolchonados y ventanas de vidrios. Los de segunda clase eran cerrados, con asientos de madera, y en los de tercera clase solían viajar las vivanderas con mercaderías variadas. Los pasajeros iban entre el bullicio de animales como gallinas, cabras, cerdos que serían comercializados en la próxima parada. También se observaban los canastos cargados de frutas de la temporada. Los vagones de tercera clase a veces no tenían techo, y si tenía, era alto y sin ventana, que permitía comprar y vender desde adentro a los que viajaban en el ferrocarril. Este transporte tenía mucha demanda por ser el medio más barato, rápido y cómodo para viajar a las ciudades más importantes de Nicaragua. La mayoría de los tramos de línea se cerraron el 31 de diciembre de 1993, pero aún se conservan las principales estaciones, alguno que otro vagón y locomotora. Soy Danilo Parajón. Yo era un adolescente cuando usé el tren en León, sí, de León a Managua, de León a La Paz Centro. ¿Y vos? ¿Qué nos podés contar del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua? Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video.